grabación y listo. Bueno, como les estaba diciendo, esta semana vamos a retomar el tema del bipartidismo en Colombia, debido a que todavía nos queda una parte por ver, que es una parte fundamental para la historia actual del país. Recuerden que el bipartidismo es esta división política entre dos partidos fundamentales o principales. El bipartidismo en sí es un fenómeno curiosamente que se da en toda la política de cualquier país. Se da ya sea en Brasil existió el bipartidismo o en Estados Unidos también existe el bipartidismo. Después de todo, en Estados Unidos están divididos entre demócratas y republicanos. En el caso de Colombia, estos dos partidos fundamentales o principales son el conservador y el liberal. Que bueno, el liberal nació con intereses del pueblo, pero se fue transformando, como hemos visto, adquiriendo ya mayor similitud con el partido conservador. Pero bueno, esto es a inicios de la primera parte del siglo XX. Recuerden que esta primera parte del siglo XX era un proceso más que todo caótico, donde tenía predominio un gobierno sobre el otro. Es decir, cuando gobernaba el conservador, gobernaba durante un prolongado periodo de tiempo. Lo mismo pasaba cuando lograban gobernar los liberales. Permanecían en el poder, es decir, el partido político permanecía en el poder durante un periodo de tiempo bastante amplio. Durante la segunda mitad del siglo XX esto cambiaría un poco, ya no habría estos grandes periodos de predominio de un solo partido, sino que se convertiría en algo más conflictivo. Pero bueno, como habíamos dejado a la clase pasada, a finales de alrededor de 1950, habían aparecido un conjunto de derechos principales, o mejor dicho, antes de la segunda parte del siglo XX, habían aparecido derechos como por ejemplo el derecho a la protesta, el derecho a reunirse en sindicato, derechos principalmente para laborales o para los trabajadores. Y como habíamos dicho, esto generó un miedo de las clases altas. Las clases más beneficiadas comenzaron a temer. ¿Qué es lo que temían? ¿Qué creen que temían? ¿A qué será que le temían miedo las clases más beneficiadas? ¿Qué se les ocurre? ¿A que dejarán de tener ese poder o esa influencia en la política y en el país? Sí, en parte, en parte. Básicamente lo que le temían era que de repente el proletariado o los trabajadores comenzaran a exigir sus derechos, pero no de una manera pacífica, sino de una manera violenta. Es decir, que ejercieran procesos violentos de protesta. Por ejemplo, no sé, lo que se dijo mucho de quemar fábricas, etcétera. Esto es lo que temían realmente las clases más beneficiadas, es decir, las élites políticas y económicas, que por tener derechos entonces a la clase obrera comenzara a exigir más derechos y esto corrompiera el status quo, es decir, que las cosas cambiaran a como generalmente habían sido. El discurso que manejaron y es un discurso que se ha visto mucho en Colombia desde, como ven, hace 50 años, y de hecho es el discurso que manejan pues hay que mencionar nombres porque pues son los principales, es el mismo discurso que manejan los uribistas. Entonces, ¿cuál es el discurso? Que hay que proteger las instituciones, que la democracia del país se defiende, o que hay que proteger el país del comunismo. Solo que los uribistas tienen un nombre inventado que es castrochavismo, pero pues es comunismo al fin y al cabo. Básicamente le temían a que se generaran movimientos revolucionarios que corrompieran y rompieran el status quo que ellos manejaban. Es decir, que por exigir derechos ellos perdieran algunos de sus beneficios. Esto realmente no iba a pasar si las clases trabajadoras podían exigir derechos, pero eso no implicaba necesariamente que los beneficios de la clase élite o las clases más beneficiadas se fueran a ir demasiado
o en pérdida o que lo fueran a perder demasiado. Pero pues son cosas que la gente piensa en algunas épocas. Bueno, no tiene ninguna razón realmente en lo político ni en la realidad. Eran más que todo cosas que ellos mismos estaban imaginando. Pero bueno, a inicios de la segunda mitad del siglo XX, a partir del año de 1946 más o menos, comienza una división interna en los partidos. Tanto el Partido Liberal como el Conservador sería el que se dividieran. Sin embargo, el liberal sería el que más división tuvo en comparación a los conservadores. El liberal se dividió en tres ramas. La primera de ellas es la radical, que estaba dirigida o representada por el señor Jorge Eliezer Gaitán. Este era un abogado pues, que defendía, la mayoría de sus casos eran en defensa a personas pues, de bajos recursos. Además, pues Jorge Eliezer Gaitán era una persona peligrosa para la política tradicional del país porque tenía un discurso un tanto populista. Es decir, era más de llamar al pueblo, de llamar a la población. Y pues durante esta segunda mitad del siglo XX realmente las relaciones entre la clase alta y las clases medias y bajas no eran muy óptimas. No es que actualmente lo sea, pero pues por lo menos ya hay una mayor naturalización. En esta época era muy usual que las clases altas se refirieran a las medias y bajas como la plebe o la chusma. Es decir, para la clase alta, pues las demás clases eran simplemente ahí personas de bajo rango, por así decirlo. Entonces había mucho clasismo en esa época. Este señor vino a luchar por las clases menos favorecidas y su discurso era básicamente un ataque político contra las clases de la élite. Él les llamaba la oligarquía de la nación, porque según él era una clase oligárquica que se había afianzado en el poder, es decir, se había apoderado del poder del gobierno y lo único que hacía era beneficiarse a sí misma a costa de los intereses de la población. Pues Jorge Eliezer Gaitán es una figura muy importante por cosas que ya voy a explicar más adelante con más detalle. Pero básicamente ese era su discurso, defender a la población común mientras atacaba ideológicamente a las élites políticas del país. Bueno, este señor es asesinado el 9 de abril de 1948 y su asesinato da pie a un evento en específico. ¿Alguien sabe cómo se llama ese evento? ¿El Bogotazo? Exacto, el Bogotazo. Ya más adelante les explico que con detalle porque pues hay mucha exageración con el Bogotazo, por lo menos en Bogotá. No fue tan dramático, sí fue, pero pues hay un proceso de exageración un tanto, más que todo por intereses políticos. Pero bueno, ya más adelante les hablo sobre el Bogotazo. ¿O no? Creo que por aquí no hay espacio para eso. No. Sí, mejor les hablo ahora del Bogotazo. Bueno, el asesinato de Gaitán se dio de una manera un tanto extraña. Hoy en día ya se dijo que sí, es un crimen de Estado, porque sí, el asesino, que en este momento no me logro acordar cómo es que se llamaba, era una persona regular, común y corriente. No tenía ningún sentido que tuviera algún tipo de conflicto con Gaitán. Lo que sabemos hoy en día que fue contratado por las élites liberales y conservadoras. ¿Por qué? Porque a ninguno de los dos le servía el señor Jorge Eliezer Gaitán. Primero, tomaba el control de toda la masa, es decir, el público estaba con él. Esto lo hacía un fuerte candidato a la presidencia. Segundo, que su discurso no era de apoyo contra las clases de la élite política, era en desaprobación. Entonces temían que si llegaba al poder comenzara a sacar un conjunto de decretos en su contra. Bueno, ¿qué ocurrió entonces el 9 de abril de 1948, conocido comúnmente como el Bogotazo?
¿Alguien sabe más o menos cómo fue? Quemaron el tranvía, creo que se llamaba eso, algo así, no me acuerdo. Hubieron algunos tranvías quemados. No fue la generalidad, no es que entonces quemaran todas las líneas de tranvía y todos los tranvías de la ciudad, solo fueron algunos. Bueno, se le llama Bogotazo porque esa fecha, después del asesinato de Gaitán, la gente comenzó a salir a las calles y comenzó a dirigirse hacia el Palacio de Justicia en señal de protesta por lo que había ocurrido. Ahora, realmente se le llama Bogotazo por un sentido jerárquico del poder. ¿Por qué? ¿Cuál es la capital de la ciudad? ¿Del país directo? Bogotá. Bogotá. Lo demás es periferia, por así decirlo. De la capital en adelante, todo lo demás es pues, periférico. Eso es un sentido jerárquico del poder. Como el poder se concentra en Bogotá, entonces todo lo demás es periferia, es otros pueblos, otras ciudades, etc. ¿Qué ocurre? Esto hace que todo proceso fuera de Bogotá sea llevado de una manera diferente. A veces implica mayor corrupción, a veces es más lento, etc. Por lo menos políticamente y culturalmente hablando, Bogotá es potencia, pero económicamente otra ciudad es la potencia, no es Bogotá. ¿Alguien sabe cuál es esa ciudad que es potencia económicamente hablando? Medellín. Exacto, Medellín. Medellín tiene mejores industrias que Bogotá, pero pues solo porque Bogotá tiene la política, entonces ya eso la hace jerárquicamente superior. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque por eso ese evento se conoce como Bogotazo. El Bogotazo fue una protesta. Algunas personas salieron a marchar y otras se dirigieron hacia el Palacio de Justicia para exigir pues una protección a la población, exigir por la muerte de Gaitán, entre otras cosas. Pero eso fue una parte. Otra pequeña parte hace lo que hace casi siempre las personas cuando hay una protesta o cuando hay un evento de gran importancia. Eso también se pudo ver, por ejemplo, ahorita en las protestas hechas en Estados Unidos por la discriminación racial de los oficiales de policía. ¿Qué ocurrió aparte de las protestas? ¿Qué cosas sucedieron ahí en esa protesta? ¿Mm? Todo el mundo que participó en las protestas de Estados Unidos se dedicó a protestar o hicieron otras cosas. Robar también. Exacto. Vandalismo o robar. Y lo mismo pasó en el Bogotazo. Lo mismo pasó en el Bogotazo. Cuando ocurrió el Bogotazo, algunas personas se fueron a protestar. Otras, y esta es la parte que más, pues realmente la más visible o la que más se recuerda, en el caso del Bogotazo, se dedicaron fue a quemar algunos tranvías, otros quemaron algunas instituciones, golpearon a algunas personas y usualmente robaban, pues en esa época lo que robaban eran radios y los pocos televisores que había en esa época. Pocos, porque tampoco es que hubieran muchos. Obviamente esos eran productos muy costosos, pero pues esa es la cuestión con el Bogotazo. ¿Qué ocurrió? Fueron, marcharon, exigieron y al otro día, como si nada. Pero se le llama Bogotazo porque el Bogotá es la capital del país. Pero ustedes tienen que tener en cuenta algo. La muerte de Gaitán desencadenó un proceso político que se generó en todo el país, no solo en Bogotá, pese a que se le llame Bogotazo. No es que entonces ocurrió en Bogotá y todo el país como si nada. De hecho, el Bogotazo fue una de las consecuencias de la muerte de Gaitán más leves. Duró tan solo un periodo de tiempo muy corto.
En cambio, en otras ciudades como en Antioquia o en Cundinamarca, algunos pueblos se encerraron, sacaron a instituciones de gobierno y se declararon como repúblicas independientes. En este momento no me acuerdo cómo se llamaban esas repúblicas independientes, pero bueno. Es decir, el Bogotazo de Bogotá, ese proceso más leve de lo que ocurrió con Gaitán, porque fuera de Bogotá hubieron procesos mucho más violentos y mucho más impactantes. ¿Por qué? Porque en otros lugares sí sacaron las estructuras de gobierno en ese momento. Ya después todo se restauraría y volvería a lo normal, pero pues bueno, eso es para que tengan en cuenta que si se llama Bogotazo es solo porque Bogotá tiene una estructura política jerárquica. Pero realmente en Bogotá fue el caso más sencillo. La gente se dedicó a protestar por otras cosas en vez de ir directamente por las instituciones del poder. Porque pues principalmente en esa época no se sabía realmente que tenía que ver el Estado ahí. Actualmente sabemos que sí, el Estado tiene que ver, así como los crímenes contra Galán y contra, se me fue el nombre de este comediante que hacía reportajes. Jaime Garzón. Jaime Garzón. De Jaime Garzón. Esos tres por lo menos ya sabemos que tienen implicaciones de figuras del Estado. Y ya el de el de Garzón por lo menos sí ya tiene un juicio establecido. El de Galán creo que solo se culpó a Pablo Escobar y ya. Pero bueno, así son como lo funcionan las cosas en este país por ahora. Igual todo tiene que cambiar, el problema es que no cambia tan rápido como quisiéramos. Bueno, después el Partido Liberal se dividiría en progresistas con Alfonso López Pumarejo, quien tomaría la presidencia previo a lo que ocurrió en el Bogotazo. Y después tenemos a los muy moderados. Estos no tenían realmente un dirigente político y pues más que liberales se parecían más a los conservadores. Eran extremadamente moderados. Bueno, los conservadores en cambio se dividirían en dos. Los ospinistas con el señor Ospina Pérez, quien ocuparía la presidencia después un periodo después del Bogotazo. Por así decirlo, era el como más conciliador. Ospina Pérez no buscaba enemistarse con los liberales por completo. Él buscaba pues llegar a la presidencia y tener el apoyo de los liberales durante su mandato. Ya después está el lauranismo o los laureanistas, liderados por el señor Laureano Gómez, quien tomaría la presidencia después de Ospina Pérez. Este señor es importante por razones que voy a explicar más adelante. Bueno, Laureano Gómez es diferente a Ospina Pérez debido a que Laureano Gómez sí consideraba a los liberales como sus enemigos. Entonces él no tenía ningún problema con enemistarse con el Partido Liberal. Esa fue la cuestión. Ya después, con lo del Bogotazo, los partidos conservadores, tanto de ospinistas como laurelistas, se unirían a los muy moderados de los liberales y de esa manera obtendrían el poder. Obtendrían el poder después de lo que ocurrió con el Bogotazo. El Bogotazo en sí, en Bogotá, no fue un derribamiento del poder, simplemente fue una revuelta. Ya en otras regiones del país sí fue un proceso más destacado y más impactante, pero pues todo el mundo olvida lo demás solo porque aquí en Bogotá ocurrió algo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del partido o de los partidos tradicionales después del Bogotazo? Fue algo muy sencillo, represión. ¿Por qué? Porque salieron con el mismo discurso que les dije antes. Tomaron el Bogotazo como ejemplificación de que el comunismo se estaba tomando el país y que entonces había que defender el Estado. ¿Y cómo lo defendieron? ¿Qué se les ocurre? ¿Con violencia? Exacto, con violencia, con el uso de la fuerza militar. Y eso fue lo que ocurrió, por eso todos los procesos más fuertes después de lo del Bogotazo en otras regiones del país fueron reprimidos así. Mandaron al ejército a que acabara con esos procesos de
liberación o de independencia del gobierno en Bogotá. Esa fue la respuesta básica de los partidos tradicionales, simple y sencillamente. En vez de buscar una conciliación, mandaron la fuerza militar a establecer el control. Bueno, ¿por qué tenían que matar a Gaitán? Porque Gaitán era demasiado fuerte políticamente hablando. Ya después, en 1950, durante el gobierno de Laureano Gómez, el señor ahí que les dije que era una de las ramas del conservador, Laureano Gómez en sí era un problema estatal. ¿Por qué? Primero, tenía la política de división del país, es decir, él consideraba realmente a los liberales como sus enemigos. Segundo, también tenía un fuerte apoyo a la represión violenta o al uso de la fuerza militar para mantener el control. Entonces, por eso este señor era, por así decirlo, un presidente preocupante. Ospina Pérez, durante su gobierno presidencial, no fue tan dramático. Es decir, sí, mientras Ospina Pérez gobernó el país, sí habían fortalecido la rama estatal, las 3 ramas del Estado, pero él buscaba más una conciliación. En cambio, Laureano Gómez buscaba poder y gobierno absoluto para el Partido Conservador. Dos de las cosas que hizo y que más molestaron fue, primero, fortalecer el Estado confesional. ¿Qué es el Estado confesional? ¿Qué se les ocurre? Piensen en esto, dividan esta palabra y solo confesión. ¿Qué será el Estado confesional? ¿Dónde se hacen las confesiones? ¿Dónde se ¿cómo se dice? Confiesan las personas. ¿En la iglesia? ¿La iglesia? La iglesia, En la Exacto. iglesia. Eso es el Estado confesional. Se le llama confesional, pues, por esa parte de la iglesia. El Estado confesional es la iglesia. Entonces, lo que hizo Laureano Gómez fue fortalecer a la iglesia. Le devolvió derechos, le devolvió poder, especialmente en el sector de la educación, donde pues es donde más preocupaba a la iglesia mantener el poder. Y también fortaleció la rama ejecutiva. Es decir, la rama ejecutiva, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿La del presidente? Exacto. Sí, el presidente. Exactamente, esa es la rama ejecutiva, la rama del presidente. Es decir, Laureano Gómez lo que hizo fue darle más poder al presidente. Esta situación con Laureano Gómez tenía preocupada a los demás partidarios de ambos partidos, porque Laureano Gómez, por así decirlo, era demasiado radical. Entonces ellos temían que si Laureano Gómez seguía gobernando, dividiera el país mucho más de lo que ya estaba. Por eso establecieron uno de sus primeros acuerdos en el año de 1953. Los liberales y conservadores, o por lo menos los ospinistas, llegaron al acuerdo de que Gustavo Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla, se tomara el poder. Y este lo hizo en 1953, con el golpe de Estado. Eso sí fue un golpe de Estado, obviamente, porque fue tomar el poder por medio del uso de la milicia. De esa manera le arrebataron el poder a Laureano Gómez y Rojas Pinilla duraría de 1953 a 1957, lo que dura un partido, o mejor dicho, un periodo presidencial normal. Eso fue un periodo presidencial normal. ¿Qué ocurrió y por qué se le llama dictadura? Porque es que tanto conservadores como liberales pensaban que solo sería un tiempo, que en el año de 1954 ellos volverían a tener una votación para tomarse el poder político nuevamente. Eso es lo que, con lo que contaban los conservadores y los liberales, que Rojas Pinilla dejara el poder en el año de 1954 y volver a tener una votación política. Sin embargo, Pinilla
no liberó el poder en 1954 como ellos querían. ¿Por qué? Principalmente porque Pinilla consideraba que no sería óptimo para la nación. Él declaraba que si él dejaba el poder en 1954, el Partido Conservador y Liberal se dividiría nuevamente, dividiendo al país y generando conflictos ideológicos. Rojas Pinilla, de hecho, fue un excelente presidente en comparación a varios de lo que ha tenido el país. Primero, previo a Rojas Pinilla, el país estaba dividido entre conservadores y liberales profundamente. Rojas Pinilla instauró varios procesos de paz con estos lugares divididos, de tal manera que disminuyera el conflicto entre conservador y liberal. También incentivó industria, incentivó medios de transporte, incentivó, ¿qué más fue? Bueno, no me acuerdo en este momento. Ya. Por ejemplo, Rojas Pinilla fue el que le dio la posibilidad o el que admitió la posibilidad de que las mujeres votaran en el país. Previo a ello, pues nadie se había tomado el tiempo a hacer la declaración tan sencilla, ¿no? Sencilla para nosotros hoy en día, pero para admitirla, pues hubo todo un proceso de estudio, todo un proceso político que Rojas Pinilla dejó en manos de 3 mujeres, aunque no me acuerdo el nombre de ellas. Pero bueno, ahorita no me acuerdo. Es por eso que este es un presidente bastante destacado, porque lograría que la nación entrara en un proceso de paz, instauraría nuevas y mejores situaciones sociales e industriales y le establecería un desarrollo en los derechos. Pero bueno, la versión oficial de los partidos tradicionales es que es un dictador. Pero bueno, tienen que considerar eso. Según la versión oficial del gobierno, Pinilla es un dictador, pero pues tuvo un periodo presidencial regular y al final soltó el poder como hace cualquier presidente, excepto Uribe, que hizo todo un proceso político para poder ser reelegido hace varios años, porque antes de Uribe no se podía reelegir presidente, por si no sabían, ¿no? Antes de Uribe no se podía reelegir presidente en el país. Uribe, que instauraría la posibilidad de la reelección política. Bueno, en el año de 1957, por lo tanto, se daría lugar a lo que ellos llamaron votaciones por la paz. Los 2 partidos políticos, el conservador y el liberal, se unificarían durante un periodo de tiempo para proponer lo que fue el Frente Nacional. Esta proposición del Frente Nacional, para eso tuvo que haber un proceso democrático que llamaron votaciones por la paz. Es decir, el argumento del Frente Nacional o el argumento de los 2 partidos políticos tradicionales es que a través de esta figura política, lograría acabarse con ese estado de guerra y de conflicto ideológico en el que estaba sumida la nación. Eso fue el Frente Nacional según los 2 partidos tradicionales. Para ellos era eso, en teoría. Pero bueno, ya en 1957, en esas votaciones por la paz, sería el primer proceso democrático donde votarían mujeres. ¿Por qué? Porque Rojas Pinilla había aprobado el derecho de las mujeres a votar hace algunos años. Y bueno, cuando la población en general salió a votar ese año por lo que ellos llamaron votaciones por la paz, terminaría ganando el Frente Nacional. ¿Por qué? O bueno, la aprobación al Frente Nacional. ¿Por qué? Porque habían vendido ese discurso bastante bien, que a través de esta figura lograrían acabar con todo el proceso de violencia que había ocurrido en la nación. Y de esa manera, en el año de 1958 se instaura el Frente Nacional, que es un acuerdo de ambos partidos tradicionales para gobernar el país durante 16 años. Eso fue lo que duró el periodo del Frente Nacional, ¿listo?
Entonces fueron 4 presidentes durante el Frente Nacional. ¿Cómo se destacaron estos presidentes? En cosas buenas, no mucho. Cosas malas, sí, por ahí tuvieron bastantes problemáticas. Pero bueno, hablemos entonces de lo que fue el Frente Nacional. Fue una simple y sencilla acuerdo entre 2 partidos para mantener el poder. Eso sí se podría considerar, pues no dictadura, pero por lo menos sí se lo puede considerar un proceso antidemocrático. Es decir, si un periodo presidencial era liberal, el otro tenía que ser conservador. ¿Por qué será que ese tipo de gobierno es antidemocrático? ¿La democracia qué se supone que tiene que ser? ¿Será que en el Frente Nacional sí era democrático o es antidemocrático, como les estoy diciendo? ¿Qué me dice? Bueno, les cambio la pregunta entonces. ¿Les parece democrático que las personas tengan que elegir a un conservador aunque quieran elegir un liberal? No, es No, señor. No, antidemocrático. Es por eso que el Frente Nacional sí es antidemocrático, porque realmente no era una democracia libre, era una democracia planeada y coordinada. Vote, pero vote por un liberal porque este año le toca gobernar al liberal. Lo mismo va a ser en 4 años, vote, pero por el conservador porque le toca gobernar a un conservador. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo lograban que la gente votara por liberales y por conservadores solamente? Simplemente y sencillamente, ese año en el que le tocara gobernar a un conservador, los candidatos a la presidencia eran solo conservadores, no había ningún liberal. Esa fue la forma de mantener el control. Por más que las personas quisieran votar por otros partidos, no se les permitía. Lo mismo ocurría pues con los demás partidos de menor envergadura, que para ese periodo ya existían algunos, especialmente partidos comunistas o con un interés más que todo popular, partidos del pueblo. A estos partidos durante el Frente Nacional no se les permitió gobernar nunca y obviamente tampoco se les permitió ser elegidos, porque los únicos que podían ser elegidos eran el liberal y el conservador, nadie más. Por eso es un proceso antidemocrático y autoritarista. ¿Qué es el autoritarismo? ¿Se preguntan? ¿O sí me pueden decir lo que es el autoritarismo? Que una persona tiene el control y poder total. La autoridad. Sí, es más o menos lo que mencionan. También, tontón. Control total, manipulación, tener la autoridad absoluta. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional también se dedicó a la represión militar. Ellos no buscaban conciliación, no buscaban que todo el mundo comprendiera simple por medio de la interacción y el diálogo. No, ellos si tenían problemas, los resolvían con el uso de la fuerza militar. Entonces realmente no fueron muy proactivos. Después tenemos un mal manejo de las problemáticas sociales, relacionado con lo que dije anteriormente. Si habían protestas, ¿qué hacían ellos? Mandaban a la milicia. Ese fue básicamente, en términos generales, el Frente Nacional. Un proceso de acuerdo político que realmente era para beneficiar a la clase política del país. Nunca el Frente Nacional buscó un beneficio para las clases sociales. Pues bueno, el Frente Nacional es algo muy grave que ocurrió en el país, pero casi nunca se lo menciona. Todo el mundo pareciera mencionar solo a Rojas Pinilla. Y Rojas Pinilla por lo menos fue mejor presidente de los que otros 4 que le presidieron, que pues por eso no menciono su nombre, porque pues realmente se dedicaron fue a gobernar en beneficio propio en vez de gobernar por un país estable. Bueno,
El Frente Nacional, después de 16 años, dejaría el poder y todo volvería, por así decirlo, a un estado de regularidad. Sin embargo, es innegable que había ocasionado todo un proceso de cuestionamiento político. Es decir, algunas partes de la rama política o de las relaciones sociales comenzaron a considerar que el gobierno en Colombia estaba deformado, por así decirlo, estaba fuera de control o que estaba corrompido en sus cimientos. Esta parte de la sociedad que consideraba que el gobierno había sido corrompido por un discurso elitista y de control, es lo que ocasionaría en el año de 1970 el surgimiento de los grupos guerrilleros. Básicamente, y es algo que tienen que tener en cuenta, las FARC, el ELN, el M-19 y cualquier otro grupo guerrillero son culpa del Estado colombiano. Y eso es algo innegable, aunque el Estado no lo quiera reconocer, porque las FARC y todos los grupos guerrilleros nacieron en respuesta a lo que ocurrió después del durante y después del Frente Nacional. Toda esa represión militar y toda esa negación a cualquier otra forma de gobierno y de control político. Por eso, algunos grupos, especialmente pues campesinos, de donde fueron los que surgieron los guerrilleros, tomaron la decisión de que para lograr obtener la democracia real, la que ellos consideraban la democracia real, el único camino era armarse, es decir, tomar las armas y obtener el poder a través de la violencia. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Las guerrillas son culpa del Estado colombiano. No hay otro culpable. Así son las cosas. Bueno, ¿opiniones al respecto? No, señor. No, señor. Bueno. Listo. Ya después vamos a ver cómo fue todo el proceso de surgimiento de las guerrillas, de los paramilitares y del narcotráfico. Porque todo eso surgió por motivos diferentes. Bueno, la guerrilla y el paramilitarismo están vinculadas directamente, entonces no son tan diferentes. Los narcotraficantes sí tienen una razón más que todo internacional. Pues estos grupos comenzaron a ver que la droga vendía mucho y se aprovecharon de las circunstancias. Pero bueno, eso lo veremos más específicamente la próxima semana. La próxima semana cuando comencemos a ver todo lo que fue el proceso de la violencia y cuáles fueron sus consecuencias. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces voy a volver a llamar a lista